Bienvenidos a este video que, como parte de los planes y programas de la educación media superior en México, se aborda en el tercer bloque de la asignatura de Literatura 1. En esta ocasión, hablaré sobre las épocas literarias. Como introducción, comenzaré exponiendo sobre la época antigua. Yo soy el profesor Morgan. ¿Qué son las épocas literarias? Las épocas literarias son periodos de tiempo que duran años o siglos y sirven, en este caso, para estudiar la historia de la literatura. Las épocas literarias se corresponden con la división histórica según la cronología, la división temporal y las transformaciones de las culturas, las sociedades y el pensamiento de la humanidad a través del tiempo. Se compone la época antigua de las producciones escritas de las grandes culturas de la antigüedad, entre las que destacan las de Mesopotamia, Egipto, China, India. En Mesopotamia, la cultura sumeria creó el primer sistema escritural y como parte de la literatura de los sumerios, se considera la epopeya o poema de Gilgamesh como la obra literaria más antigua, escrita aproximadamente en el 2000 antes de Cristo. Un caso especial de la literatura de la época antigua es la llamada literatura clásica, compuesta por las producciones literarias de Grecia y Roma. De hecho, es el pasado grecolatino fundamental para entender nuestro mundo, en tanto son el antecedente de muchas instituciones de nuestra cultura. Es la cultura griega la cuna de la literatura. Recordarás que en ella se originan los géneros literarios: género épico, género lírico y género dramático. Gracias a los griegos es que existe la literatura. En la literatura clásica griega, estos tres géneros se escribían en verso. El género épico, o también llamado género narrativo en la actualidad, era en la antigua literatura griega poesía que contaba las hazañas propias de las grandes batallas de la época antigua del mundo grecolatino. El gran escritor del género épico es Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Homero es considerado el padre de la literatura griega. Su existencia y la autoría de sus obras se remonta al siglo VIII a.C. El género lírico toma su nombre del instrumento musical que se usaba para acompañar la recitación o canto de las composiciones poéticas de la antigüedad griega. A este género también se le llama género poético o poesía. La poesía es considerada el género literario por excelencia para la expresión de emociones y sentimientos. Safo es una de las grandes exponentes de la lírica griega clásica. El género dramático o teatro nace como parte de las festividades paganas de la antigua religión politeísta griega, en honor al dios Dionisio, dios de la fertilidad, de la vid, del vino. En la antigua Grecia surgieron dos subgéneros, tragedia y comedia. Los tres grandes escritores griegos son Esquilo, Sófocles y Eurípides. En el caso de la comedia, Aristófanes es el gran comediógrafo
de la antigüedad clásica griega. Recapitulando, en la época antigua es posible identificar en las obras literarias pertenecientes a este periodo histórico una visión mágico-religiosa propia de las culturas y del momento. La literatura medieval, como parte del periodo histórico al que pertenece, abarca del siglo V al XV después de Cristo. Se caracteriza por la visión teocéntrica, como su nombre lo dice, centrada en Dios. El pensamiento religioso dominó durante el medievo o Edad Media. También se produjo una literatura profana, es decir, alejada del pensamiento religioso. El concepto del amor cortés, presente hasta la actualidad, surge en el medievo. Los cantares de gesta de la literatura medieval son una continuación de la épica, solo que en la Edad Media se centraba en las hazañas de los caballeros, nobles guerreros, es decir, hombres pertenecientes a la nobleza que resumían el ideal de su tiempo. Entre los cantares de gesta tenemos al poema de Miosit en España, el cantar de Roldán en Francia y en lo que ahora es Alemania, los Nibelungos. Espero que este video te sirva para tus estudios. Hasta pronto.